Saludos amigos y hermanos en la fe, estamos una vez más con ustedes en este momento para compartir uno de los fundamentos de lo que es el mensaje adventista del séptimo día. Esto tiene que ver con el espiritismo desenmascarado. Este es el fundamento del engaño que viene desde el Edén. En el Edén, la mentira más grande que utilizó el diablo Satanás en contra del ser humano fue cuando tentó a Eva con la pregunta: así que Dios os ha dicho que moriréis. Dios había hecho un compromiso con Adán y Eva y dejó un árbol en el huerto del Edén como una forma de una respuesta a la obediencia. Satanás, que había sido expulsado del cielo, inició su guerra aquí en la tierra. Así que la primera mentira que utilizó Satanás en esta tierra fue esa. Les dijo que no morirían. Esa es la mentira más grande, la base del espiritismo en la historia de la humanidad. No moriréis. Sobre esa base, el espiritismo tiene un fundamento bastante sólido, sobre la base de no moriréis. Hay algo muy importante, una cita de Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En todo el mundo, millones de personas creen que después de fallecer los muertos siguen existiendo, siguen vivos. Este es uno de los engaños más terribles que ha hecho Satanás al ser humano. La creencia de que cuando un hombre muere, no muere. Esa fue la mentira del Edén, no moriréis. Y a través de la historia, a través de la filosofía, esta fábula de la inmortalidad del alma, de que en realidad la muerte es una entrada, una nueva etapa de la vida, sobre esta base se forma el concepto de la inmortalidad del alma. El ser humano siempre ha intentado de alguna manera explicarse o saber el origen de la vida, el porqué. Grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, porque entre ellos están y son los más conocidos, han intentado dar una respuesta al origen y al porqué de la vida. Y es así que la filosofía griega ha llegado a mezclarse con lo que es el cristianismo. A partir de ahí viene la inmortalidad del alma, aparte de eso está la reencarnación, y sobre esa base vemos que el ser humano ha intentado darle un sentido a la muerte. Es un poco raro porque si ustedes toman en cuenta, aún los niños ¿quién no ha jugado de niño una guerra? Entre los niños se juegan las guerritas y obviamente entre chiste, el que muere, muere por un momento y luego sigue jugando. Es tan simple como juegan los niños y cómo a veces el ser humano intenta darle una explicación a esto. Es muy importante el libro de Génesis capítulo 1. Al inicio nomás en el Génesis nos dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Este es el fundamento. Dios creó al hombre del polvo de la tierra, hizo un muñeco de barro y sopló en él aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y la traducción de ese aliento de vida es ruaj o espíritu, aliento, aire. El hombre, una cita de la Biblia dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Es decir, este muñeco de barro, criatura de Dios, sin aliento de vida, sin respiración, no puede vivir mucho tiempo. Entonces, cuando la traducción nos habla de lo que es espíritu, nos está hablando de lo que es la respiración o el aliento de vida. Polvo de la tierra más aliento de vida, eso constituye un alma viviente. Jesús, intentando explicar esto, dice: no teman a los que matan el cuerpo,
porque el alma no puede matar. Antes teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esta es una cita de Mateo 10:28. Sobre esta base, algunas personas tienen la creencia del infierno y toman como un sustento básico. Ahora, hay algo muy importante que Dios siempre ha prohibido a través de la historia. Ha prohibido que el pueblo participara en todo tipo de ocultismo. No se debía tolerar. El libro de Levítico 20:27 nos dice que no se deben tolerar ni encantadores, ni espiritistas, ni hechiceros, ni adivinos, y el castigo era demasiado duro, porque esto era para proteger a Israel de dioses falsos. El libro de Eclesiastés nos habla de que la vida es un soplo. Dice que los muertos nada saben. Cuando una persona exhala el último aliento, cuando una persona deja de respirar, es decir, muere, fallece, exhala ese aliento de vida. Figurativamente, ese aliento de vida vuelve a Dios, que lo creó, vuelve a Dios de donde ha sido tomado. La brujería, la hechicería y todo lo que tiene que ver con el espiritismo, sobre la base de que el hombre no muere cuando muere, prolonga la vida de los que han muerto y se supone que han pasado a otra esfera. Pero la palabra de Dios es bien tácita en cuanto a esto. Dice que los muertos nada saben. Job le pide y le dice al Señor: acuérdate que mi vida es un soplo. Fijarás tus ojos en mí y dejaré de ser. Simple y llanamente. A Dios no le gusta que se consulten a los hechiceros, adivinos, porque esa era una práctica aún en el Antiguo Testamento. Era una práctica pagana que había sido asimilada por el pueblo de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento la muerte siempre se refería a la muerte como un sueño. El sueño, en la muerte no hay memoria. Eclesiastés nos refleja aquello y nos dice que cuando un hombre muere, su mente es puesta en el olvido, su amor, su odio fenecen con él, perecen con él. Ya no hay envidia, ya no hay odio, ya no hay sentimientos, ya no hay sentidos. Entonces, el Salmo 65, el Salmo 115, versículo 17, nos dice que los muertos no alabarán a Dios. Es decir, una persona que está muerta está completamente muerta. Eso es muy importante de tomar en cuenta, porque sobre este va a ser el sustento en el tiempo del fin, el espiritismo, de muchas religiones, incluidas religiones cristianas. Obviamente una de las mayores, la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Cuando se refiere la Biblia a la muerte, en algunas citas que tenemos de la Biblia, nos habla de que la muerte es simplemente como un sueño. La muerte es un sueño. El libro de Reyes utiliza esta expresión refiriéndose a la muerte de los patriarcas y dice que durmió con sus padres. Salmo 17:15 nos dice que quedaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. Es decir, la muerte se ve simplemente como un sueño pesado, donde nuestra memoria es puesta en el olvido, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo aquello fenece. ¿Hasta cuándo? Esto es muy importante de tomar en cuenta porque esto será hasta el día de la resurrección en la segunda venida de Cristo. De eso vamos a ampliar enseguida un poquito más. No entender la verdad sobre la muerte nos deja expuestos a los engaños de Satanás, porque los espíritus demoníacos toman lugar. Hay mucha gente que le gusta, y es muy común en este tiempo, las personas que consultan a los hechiceros, a los adivinos, a los agoreros, muchas veces tienen ese deseo de comunicarse con sus seres queridos, con aquellos que ya han fallecido, con aquellos que han muerto. ¿Quién no? En esa angustia, mucho más si uno ha amado a esa persona, ese ser querido, puede ser un hijo, un padre, y en esa angustia muchos quieren comunicarse con sus seres queridos. Y también hay personas que se denominan o se hacen llamar mediums, que estafan a estas personas
suponiendo que tienen un contacto con los muertos. En el Antiguo Testamento vemos que no hay espíritus incorpóreos, es decir, no hay vida después de la muerte. La muerte es considerada un sueño, simple y llanamente. Y eso lo vamos a complementar en el Nuevo Testamento. La muerte en el Nuevo Testamento, una de las historias muy conocidas por lo popular que es este relato de Lázaro, que también da pie a algún tipo de confusión en algunos cristianos, como toman por fundamento esto diciendo que aquí dice que Lázaro estaba en el infierno. Pero este Lázaro, cuando estaba vivo, porque el otro relato lo vamos a ampliar enseguida, cuando Lázaro murió y Jesús llegó, las hermanas de Lázaro le hicieron reclamo a Jesús y le dicen, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Y todos conocen el relato, cuando Jesús dice, quiten la piedra, y llama a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Es decir, la resurrección es la esperanza para todo cristiano. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento sabemos que el ser humano es mortal. El alma que pecare, esa morirá. Fundamento básico. El hombre ha sido creado del polvo de la tierra. Dios ha creado al hombre del polvo de la tierra y ha soplado aliento de vida, en su nariz aliento de vida. Muy importante saber que una persona sin ese aliento de vida, sin esa respiración, no puede vivir mucho tiempo. El ser humano necesita de ese espíritu, de ese aliento de vida. Pero eso no quiere decir que el ser humano tiene un alma incorporada en sí mismo. Ese es uno de los fraudes y de los engaños de este último tiempo, pero también de tiempo pasado. La creencia de que el hombre cuando muere no muere y que tiene un alma que sigue viva es un fraude de la historia y un fraude de este tiempo que hay que tomar mucho en cuenta. Insisto con el fundamento. El hombre es polvo de la tierra más aliento de vida. Esa suma hace que el hombre sea un alma viviente. Cuando el ser humano fallece o exhala el último aliento, de acuerdo al relato, y lo podemos corroborar, podemos ver que nos volvemos polvo. El polvo vuelve al polvo de donde ha sido tomado y el aliento de vida figurativamente vuelve a Dios de donde ha sido tomado. En estos últimos días, el espiritismo va a tomar mayor fuerza. Dice que Satanás se viste como ángel de luz. ¿Dónde se manifiesta el espiritismo? Lo vamos a ver en las enseñanzas de que el hombre cuando muere, no muere. El hecho de comunicarse con esos espíritus de los seres queridos, la reencarnación. Y hoy en este mismo momento vemos el ataque del enemigo, el ataque de Satanás. No es difícil ver a través de películas, novelas, a través de cierto tipo de documentales, entre comillas, el contacto con seres de otro, en este caso, las personas que han muerto, serían seres de otro mundo, ¿verdad? Entonces, y es muy llamativo para la gente poder tener referencia, conocimiento, información sobre esto. Es lamentable, pero de acuerdo a la palabra de Dios, el hombre es polvo de la tierra más aliento de vida. Y esa suma hace que el hombre sea un alma viviente. No tenemos un alma dentro de nosotros, no tenemos incorporada un alma dentro de nosotros. Simple y llanamente la suma del polvo de la tierra más aliento de vida, esa suma da como resultado un alma viviente. Nosotros somos almas vivientes. No existe otra alma fuera de nosotros. Y cuando muchas veces se hablan de las almas de los muertos, se da pie a que se piense que es otro mundo, el mundo de los muertos, donde los muertos todavía viven. Es muy contraproducente, es un contraste, crea mucha más confusión que un muerto esté vivo. Pero es así como la gente cree, es así como la gente acepta este engaño y este fraude que Satanás de alguna manera en este último tiempo va
se va a esforzar mucho más. La manifestación de que el espiritismo en los últimos días va a ir creciendo llama la atención juntamente con la tecnología. En este último tiempo algunos dirán, algunos se harán pasar por Jesús, habrán falsos profetas, falsos maestros, las religiones mismas serán un punto de confusión, un punto de engaño, un punto de fraude. La mayoría de las religiones que aceptan que cuando el hombre muere en realidad no muere y que hay otra vida después de la muerte, es un punto básico para que Satanás tenga que engañar. Recordemos que Satanás es el máximo engañador y fraudulento, y a partir de estas falsas enseñanzas está dando a beber esa contaminación a todo el mundo. Y la gente en todo el mundo está aceptando. No es un ataque a quienes crean lo siguiente. Muchas personas, cuando un ser querido muere, dicen que ese ser querido está yendo al cielo, en esa esperanza que tenemos, ¿verdad? En ese deseo que tenemos. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, sabemos que todo hombre que muere directamente va al sepulcro. El aliento de vida figurativamente vuelve a Dios, de donde ha sido tomado, y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice, los que hayan quedado, si estamos aquí, seremos transformados en el momento de la segunda venida. Pero antes de la segunda venida, Satanás va a utilizar todo tipo de obreros fraudulentos, va a utilizar todo tipo de religiones, va a utilizar hasta la tecnología. Vemos que en los hologramas van a ser un punto de engaño para el mundo. A través de aquello, pues, se va a poder ver a Cristo viniendo en las nubes. Y vemos en esta guerra que se está efectuando, vemos algunos ovnis. Es muy importante. Dice que hará grandes milagros, señales, maravillas. Pero el mayor engaño está en el espiritismo. La base del espiritismo es lo que Satanás utiliza para engañar. De todas formas, lo que menos quiere Satanás es que los seres humanos entiendan que somos polvo de la tierra, que cuando morimos realmente morimos. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos son puestos en el olvido, y estaremos en ese reposo que la Biblia lo ilustra como un sueño, como un reposo, como un descanso, como un sueño. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo, cuando habrá una resurrección. Recordemos que esa es la esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó y nos dio esa esperanza de que todos aquellos que acepten su mensaje, acepten su verdad, resucitarán un día. ¿Por qué Jesús murió? Murió por nuestros pecados. Es tan impresionante que la muerte no lo pudo retener. Él no tenía pecado y la muerte no tenía poder sobre él. Y es por ese motivo que él pudo resucitar. Ese hecho es lo que da esperanza para todo hijo de Dios. Los que creemos en Jesús estamos esperando la segunda venida de Jesús y la resurrección para estar en la presencia de Dios. Recordemos, el fraude más grande en este tiempo del fin es el fraude del espiritismo y la inmortalidad del alma. El fraude de que el hombre cuando muere no muere está dando paso y ha dado paso al fundamento de muchas religiones. El espiritismo, la nueva era, demasiadas religiones llamadas cristianas, el catolicismo, el protestantismo. Toda religión que acepte la inmortalidad del alma está siendo engañada por Satanás. Es muy importante tomar en cuenta y aceptar la palabra de Dios. El hombre que pecare, ese morirá. Somos polvo de la tierra, más aliento de vida. Cuando el Señor fija su mirada en nosotros, dejaremos de existir, dejaremos de ser. Nuestro aliento saldrá de ese cuerpo y el cuerpo volverá a la tierra de donde ha sido tomado. Pero hay una esperanza para nosotros, la esperanza de la segunda venida de Cristo y la esperanza de la resurrección.
Queremos hacerles una invitación a estar con nosotros en un próximo resumen, reflexiones y resumen de nuestra escuela sabática, en una lección que también será muy importante. Agradecerles por su tiempo y hacerles la invitación para que puedan suscribirse a nuestro canal. Tenemos también material para todas las personas que se comuniquen con nosotros. Desearles que tengan un excelente día, noche, y que Dios le bendiga.